Buenos días, familia Sion. Dios les bendiga. Hola, Dios sea con cada uno de ustedes en casa. Sion en casa. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido vivir hasta este día, este momento, en este minuto. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Tratando sobre el asunto de la multiplicación, es muy importante entender. Por eso yo les decía: hola, estamos aquí por gracia del Señor. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y así vamos a empezar nuestra reflexión, meditando en la palabra del Señor sobre lo que nos quiere decir la reflexión de este día. Padre Santo, te damos gracias, Dios, porque nos permites una vez más presentarnos delante de ti, Señor, para suplicarte y pedirte que nos ayudes a entender tu palabra. Quizás estos textos o estas fracciones, Padre, las hemos repetido muchas veces desde que éramos niños, pero Dios poderoso, a veces tenemos que darle, oh Dios, el significado exacto que quiere decir. A veces lo hemos escuchado con diferentes puntos de sermón, con diferentes puntos a tratar, pero hoy, Dios, estamos hablando de la multiplicación. Ayúdanos, Espíritu Santo, que seamos un aparato receptivo, que nuestro corazón sea el mejor aparato receptivo que existe en este mundo, porque ese es tu propósito y tu plan, que nosotros, al oír tu palabra, nuestra fe crezca. Por eso te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Hechos de los Apóstoles 6 dice claramente en el versículo 7: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Multiplicación, de eso estamos hablando. Hoy vamos a hablar sobre la cuarta parte de multiplicación. Les voy a repetir el texto. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos crecía, se multiplicaba, se engrandecían, se expandían grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían. En el 7:1, el sumo sacerdote llegó a decir: ¿es esto así? Como queriendo decir: ¿con qué esas tenemos? Con que así quieren trabajar, con que así quieren crecer. Bueno, pues ahí empieza el problema para muchos de los cristianos. ¿Por qué? Porque después en el 6:8 escuchamos cómo dice que Esteban, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para servir a las mesas de los griegos, dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. Imagínense, un varón lleno del Espíritu Santo. A Prócoro y todos los demás, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, Nicolás de Antioquía. O sea que eran hombres no de los 12, sino después de los 12, pero ya eran discípulos del Señor, ya estaban capacitados, ya estaban adiestrados, ya estaban en la mentalidad y en su corazón de multiplicarse. Dice en el versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban
pero no podían resistirlo, no podían contradecirlo, porque no solamente Esteban hablaba con su boca, sino que el Espíritu Santo hacía que fluyera de él el poder de la palabra, el poder del Evangelio. Por eso dice que le resistían. Yo pienso que enojados, enfurecidos, porque la sabiduría de Esteban no solamente era de él, sino venía de arriba. Tanto así que mire lo que dice aquí. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras y blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué pasó? El rostro de un cristiano, el rostro transformado por la palabra, el rostro cambiando vidas por la palabra. Y vieron, aunque la palabra dice aquí que estos hombres vieron el rostro de Esteban y era su rostro como el de un ángel. ¿Qué quiere decir eso? Que el rostro de Esteban reflejaba paz, reflejaba felicidad, reflejaba confianza, reflejaba ese cambio que hace verdaderamente el Evangelio. Y por eso dice que su rostro era como el de un ángel. Por eso el sacerdote, a lo mejor un poco indiferente, enojado, y tal vez veía a los de su grupo y decía: con que esas tenemos. Pero Esteban, cuando escuchó esto, empezó a hablarles y empezó a hacer historia de la palabra de Dios sobre el Antiguo Testamento. Y les dice: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Esteban empieza a hablarles cómo Dios se había aparecido a Abraham, hablándole cómo Dios le había dicho: sal, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer contigo. Y no solo eso, que cuando él salió también le dice: yo te voy a dar un hijo. Y aunque Abraham ya estaba viejo, ya era anciano, pero él lo creyó. Bueno, y después viene Isaac, y después también hace referencia de que nace Jacob, y luego de Jacob vienen los 12 patriarcas, y luego también menciona a José, de qué manera los 12 patriarcas le tuvieron envidia y se enojaban con él por los sueños que él tenía. E imagínense, bueno, pues lo vendieron con unos esclavos que pasaron ahí y se lo llevaron a Egipto. Bueno, un proceso tremendo para ellos, pero lo que había también en José es que había un rostro en él transformado, un rostro que es lo que hace que cuando Dios está en el hombre, en el corazón de la mujer o del hombre, joven o adulto, ese rostro es cambiado, porque ese rostro no manifiesta odio, no manifiesta venganza, no manifiesta ira, no manifiesta rencor. Es un rostro que aquí le denomina en Hechos 6:15, que su rostro era como el de un ángel. Igual José, bueno, y así empieza a hacerles historia. Pero lo que más impacta, después de que les habla de José, también llega hasta el momento que José ya no fue reconocido por el faraón egipcio, porque ya había muerto el que había ascendido a José, el que había reconocido a José como el mejor gobernante, como el mejor hombre sabio e inteligente, sino que llegó otro faraón y ya lo desconoció. Y de ahí surge la historia de cómo ellos se multiplicaban también en Egipto. Y este faraón dijo: no sea que después, el día de mañana, ellos quieran esclavizarnos, o ellos quieran ponernos a trabajar mejor ahorita, porque estos se multiplican en grande manera, algo así como en los Estados Unidos, que hoy hay tantos mexicanos allá,
Se cree que el pueblo mexicano y bueno, sudamericanos, centroamericanos y aún de Europa y otros lugares son más de 65 millones. Imagínense el porcentaje tremendo de gente extranjera que hay ahí. Pues así pensaron los egipcios, están multiplicándose y sigue la palabra multiplicación. Pero no para ahí, sino que después Moisés dice que ya era grande él y vio como dos hebreos se peleaban y discutían entre ellos. No, pero un día antes, disculpe, dice que vio como un capataz, un soldado egipcio maltrataba a un hebreo, pues Moisés fue y le defendió. Creo que no fue porque él quisiera así, sino la situación fue así, queriendo defender al hebreo. Batalló con él, se enfrentaron cuerpo a cuerpo, pelearon y en una de esas Moisés mató al egipcio y no le quedó más que enterrarlo en la arena del desierto y ahí, pero él pensó pues ya al siguiente día dice que ve como dos de los hebreos peleaban, discutían entre ellos y Moisés quiso intervenir poniendo paz entre ellos y uno le dijo: ¿acaso quieres matarme como mataste al egipcio? Moisés, al verse descubierto, la historia dice que huyó, se fue. Moisés ya tenía 40 años en aquel entonces y tuvo que irse a las montañas de Madián y ahí vivió otros 40 años. Ahí tuvo su esposa, ahí tuvo sus hijos. Después de 40 años más, a los 80 años se le aparece Dios en una zarza ardiente y Dios le habla: Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. He ahí otra palabra muy clave para nosotros. El lugar, en cualquier lugar que el cristiano, que el Hijo de Dios va o que actúa, que habla, que se manifiesta como hijo del Dios Todopoderoso, el lugar santo, porque Él es santo. La palabra dice claramente que Esteban les hablaba de todas estas cosas. Ellos lo sabían porque conocían como hebreos, como maestros, como sacerdotes, como los príncipes, como los gobernantes de varios grupos religiosos que se encontraban ahí. Ellos conocían perfectamente la ley y no desconocían. Por eso Él les dice en el 151, y allí es donde empieza un problema, cuando les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Les estaba diciendo, como aquellos, tus padres, tus abuelos que vivieron antes que ustedes, así son duros ustedes, así son tercos ustedes, así son necios ustedes. O quiso decirles, si no tienen nada del Espíritu Santo. En el 52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? A los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahí les estaba diciendo que ellos estaban matando al justo, al perfecto, y allí es donde ellos se irritaron. Por eso les dice en el versículo 53, voy a leer todos estos versículos, cuando dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Vean la actitud de estos hombres. No soportaron, porque eran pecadores. No aguantaron lo que les decía Esteban, porque ellos no reconocían a Jesús como el Salvador, como el Mesías, sino ellos neciaban. Ellos se concretaban en que ellos eran hijos de Abraham, hijos de Moisés, y que no había otro Dios, y que por tal motivo no reconocían a Jesús. Había necedad en sus vidas, había oscuridad en su corazón. Por eso dice aquí que Esteban, lleno del Espíritu Santo, les decía: veo al cielo abierto y la gloria de Dios, y a la diestra sentado el Hijo de Dios. Imagínense, ellos dando grandes voces se taparon los oídos y dijeron: quizás cállate, no hables más. ¿Por qué? Porque les decía la verdad. Les decía la verdad, pero como ellos tenían autoridad, ellos eran los príncipes, los maestros de Israel, ellos podían hacer lo que querían. Ellos podían tomar la decisión que ellos querían. ¿Quién iba a poder contra ellos? Pues ellos mismos se creían santos, ellos mismos se creían perfectos, ellos mismos se creían como los hijos verdaderos de Abraham. Por eso, cuando oyeron a Esteban hablar así, dieron voces, irritados, enojados. Dice que arremetieron contra él y, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí está la clave, hermanos, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hoy se trata de hablar de la palabra de Dios. Hoy se trata de hablar del Evangelio y no entrar en otras cosas, en otras polémicas que a nosotros no nos debe de importar. Los asuntos del mundo son del mundo. Los asuntos de la política, de la ley, son de aquellos. Por eso dijo el Señor Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, la prioridad es hablar el Evangelio y multiplicarnos. Escuche usted, no esperemos que venga otra pandemia, no esperemos que venga una guerra, no esperemos que venga una hambruna. Porque si nosotros no estamos multiplicándonos, lo único que va a pasar, que los primeros en espantarse, los primeros en morir, los primeros en caer en su propia trampa, los primeros en horrorizarse, vamos a ser nosotros si no crecemos en la palabra y en número de multiplicación. Óigalo usted, vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En quién? En la muerte de Esteban, porque dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero en el 58 dice: y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En el 8:1 le voy a repetir: y Saulo consentía en su muerte. Oiga, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermano,
si nosotros no nos capacitamos en la palabra, si nosotros no teologicamos la palabra, no entendemos lo que significa el Evangelio, la palabra del Dios viviente, los primeros en morir, los primeros en espantarse, vamos a ser nosotros. Si nosotros nos dedicamos a dormir y a descansar y a trabajar y a hacer cosas indebidas, los primeros que van a aparecer somos nosotros si viniera una persecución. Yo hace unos meses yo les predicaba en la iglesia cuando se dice que por el norte entraron a un cierto lugar en un templo donde estaban alabando y glorificando a Dios, como sucede, otros con ojos cerrados, manos levantadas, otros llorando, otros ahí adorando a Dios, pero dice que irrumpieron el culto, unos empistolados y con armas largas entraron y dijeron: ¿quiénes de los de aquí son? Imagínense, ¿quiénes de los de aquí? A ver, ¿quiénes son los que dicen que son hijos de Dios? Y dice esta anécdota que salieron corriendo como pudieron. Salieron corriendo como pudieron y solamente quedaron unos cuantos. Cuando terminaron de salir los que buscaron su escape por librarse de esta situación, imagínense los empistolados y con armas de largo alcance que entraron. Dice que todos guardaron sus armas y se sentaron y dijeron: pastor, continúe usted el servicio. Hermano, no sea que nos vaya a hacer así sorprendido un día, no sea que nosotros mismos caigamos en nuestras redes y en nuestras trampas, porque a veces como que medio hacemos las cosas, como que medio invitamos a alguien, como que medio le platicamos a alguien, porque a veces nuestra vida en el Evangelio, en el cristianismo, no es entera, no es plena. Medio la vivimos, medio queremos, medio coqueteamos con el mundo, con los vicios, con todas esas cosas, con los malos negocios. Y por eso a veces nos va mal. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí es donde empieza el trabajo de la iglesia verdaderamente. Una gran persecución donde muchos no solo los maltrataron, no solo los encarcelaron, los mataron, los desterraron de sus lugares. Otros, la verdad, creo que fueron mutilados, despedazados. Vamos a esperar que algo así suceda. Hoy por muchos lugares del mundo los gobiernos están actuando en contra de la palabra. Los gobernantes están actuando en contra de la palabra. Vamos a esperar que eso suceda para no decirle a nuestros seres queridos, para no invitarlos a la iglesia, o para seguir consintiendo que nuestros hijos e hijas sigan en el pecado, sigan de mentirosos, sigan de falsos. ¿Vamos a consentir eso? Déjeme decirle que cuando cada uno de nosotros nos presentemos allá en el trono celestial y seamos llamados a cuentas, no crea que usted va a entrar blanquito así como está. Entonces se le dirá: ¿por qué no le dijiste a tu hijo? ¿Por qué no estorbaste a tu hijo? ¿Por qué no hablaste a tu hijo mientras vivía bajo tu techo, mientras estaba bajo tu poder o tu sombra? ¿Por qué no le dijiste a tu hija que estaba mal lo que decías? ¿Por qué? Porque hoy en día en todas las sociedades, en todo lugar, en todo rincón de este mundo, hay familias que dicen conocer. Hay familias que dicen estar adentro, pero no tienen ese poder ni esa autoridad de llamarle la atención a sus hijos, de orientarlos, de venir. Déjeme decirle, si nosotros no ganamos a nuestra familia, si no ganamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, va a ser más difícil ganarlos de afuera.
Nosotros tenemos autoridad sobre ellos porque Dios nos los dio. Nosotros tenemos autoridad sobre todos ellos porque Dios nos delegó así como cabeza de hogar. Usted decide, usted piense qué va a hacer. Nosotros tenemos que pensar en la multiplicación, empezando por casa. Hace unos días yo quería visitar a cierta familia y cuando iba a tocar a su casa vi que se paró un auto y bajaron unos jóvenes. Cuando vi a estos jóvenes lo que llevaban en sus manos, no me quedaron ganas de tocar la puerta. Me hice el desentendido, me hice el desconocido y me di la vuelta y me fui. Padres que toleran el pecado en casa, padres que toleran la soberbia en casa, padres que toleran lo mundano en su casa. Es tiempo de transformar nuestro corazón, es tiempo de vivir el Evangelio, hermanos, porque tiene recompensa, porque tiene la salvación, porque tiene vida eterna, porque tiene bendiciones. La palabra de Dios es claro cuando nos dice aquí: y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. El trabajo es de la iglesia, mío y usted. Cada uno de nosotros somos responsables de que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos no se pierdan, sino sean salvos. Que nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, nuestra amiga, los cercanos, no se pierdan. Somos responsables nosotros. Dice aquí que estaban en Jerusalén, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. La iglesia empezó a hacer un gran trabajo. La iglesia empezó a crecer, empezó a multiplicarse. Y no me vaya usted a salir con cosas que no. Para todo hay tiempo. Si usted tiene tiempo para leer periódicos, revistas, o para ver novelas, películas, no tendrá 10 o 15 minutos de tiempo para hablarle al conocido o al pariente. ¿Por qué tenemos que hacernos desentendidos? Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hoy podemos estar tranquilos, vienen peores cosas. ¿Cómo va usted a dejar a sus hijos en caso de que usted parta de aquí antes? ¿Cómo va a dejar a sus nietos? Que el mundo los arrastre, que el mundo los gane para el mundo, que ellos se pierdan en el infierno. Usted puede hacer algo hoy. No permita que sus hijos tomen autoridad que no tienen en su casa. En alguna ocasión yo tuve que decirlo así a uno de mis hijos: yo no te he enseñado esto. Yo no vengo a mi casa como tú vienes hoy. Desde entonces mi hijo me dijo: padre, perdóname, padre. Se agachó mi hijo y se metió a su cuarto. Desde entonces soy hombre dichoso, soy hombre feliz. Pero déjeme decirle, si papá, si mamá entra en condiciones no buenas a casa, así lo van a hacer sus hijos. Si el papá anda en malos negocios, lo van a hacer sus hijos. Si papá y mamá andan en vicios, así van a salir también los hijos. Si papá y mamá andan de mentirosos, también así van a ser los hijos. No crea usted que porque usted es obrero o barrendero o bolero y su hijo es doctor o licenciado, está libre de esas cosas. A veces los peores vicios los tienen los que más tienen. Los más grandes vicios y más deshonestos
vicios los tienen las gentes que tienen dinero, porque son caros esas cosas. Yo le voy a decir que pensemos a quién vamos a hablar esta semana. Urge, a partir de mañana lunes, o más bien después de que usted apague su televisor o su laptop, piense a quién le va a hablar, con quién de sus hijos va a empezar. No hay familias perfectas, pero hay familias felices. No hay familias perfectas, pero hay familias unidas. No hay familias perfectas, pero hay familias que están poniendo de lo suyo, de lo mucho que son. Y son hombres, jóvenes, señoritas, adultos, valientes, para hablar la palabra del Señor. ¿Cómo es su casa? Cueva de ladrones, cueva de hechiceros, cueva de viciosos, cueva de adúlteros, cueva de, no sé, usted decide. Yo le quiero decir que Dios le ama y Dios está con usted. Vamos a aprender a expandirnos, a predicar. Cualquier cosa que usted quiera, háblenos y contáctenos. Padre Santo, ayúdanos, Dios, cada día a vivir tu palabra, Dios. Que no seamos mediocres, oh Dios. Que no nos pase como en muchas familias que dicen conocerte, Dios, pero toleran cosas en su vida. Toleran negocios sucios, toleran cosas robadas, toleran cosas, ídolos inclusive, imágenes. Dios poderoso, nosotros como padres tenemos la autoridad, tenemos ese poder y tenemos esa facultad y esa gracia de decirle a nuestra descendencia: no te permito, no te es lícito esto, no es bueno esto. Nosotros como padres somos puestos como responsables, como autoridad, como cabeza en nuestros hogares y no los hijos. Es duro esto, pero Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Padre eterno, a entender. Ayúdanos a multiplicarnos. Ayúdanos, oh Dios, a comprender tu palabra, porque es nuestro seguro de vida, porque es nuestra salvación. Fuera de tu palabra vamos a vivir como todo mundo. Hoy tal parece Sodoma y Gomorra. Hoy está el mundo de cabeza como lo estaba en los tiempos de Noé. Hoy el mundo hace lo que quiere en cualquier asunto de su vida y no hay autoridad, no hay amor, no hay gracia, pero en tu pueblo sí hay, Señor. Ayúdanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. La multiplicación es importante. Quizás usted sepa mejores puntos, mejor forma de expresión sobre la multiplicación, de lo cual habla la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. El Apocalipsis, hablando, Juan dice: y vi un número, imagínense, vi una gran multitud, grandes y pequeños, ante el trono del Cordero. ¿Dónde quiere estar usted? Pequeños y grandes ante el trono. ¿Qué lugar quiere usted despertar? ¿El lugar donde despertó el hombre rico o el lugar donde despertó Lázaro, el mendigo? Dios le ayude y Dios le guarde. Estamos en contacto, estamos pronto, tal vez un mes, 2 meses, no sabemos, en abrir la iglesia, y entonces ahí se va a ver cómo hemos trabajado, cómo hemos soñado en casa. Dios le bendiga y Dios le guarde. A las 12 en punto, nuestro programa de Sion Kids para los niños. Póngale la televisión, póngale la computadora, que los niños vean lo que pueden hacer mientras están en casa. Y el martes a las 8 de la noche, nuestra oración virtual. Dios le bendiga y Dios le guarde.